lo que es el resumen de la clase pasada, que es la relación que tenemos con los estados financieros. Pero antes, con perdón de los que ya estuvieron presentes la clase pasada, pero voy a hacer solamente una recapitulación para lo que está nuevo y le va a servir entonces para un recordatorio de lo que tuvieron el día 8 pasado. Fíjense, aquí nosotros vamos a ver lo que es los estados, el estado de resultados, el estado de situación, el estado de cambios en el capital, el estado de flujo de efectivo y también las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros es información adicional que es muy importante para los que toman decisiones sobre esa información en los estados financieros. Necesitan esos detalles. Entonces, ¿cuál es la relación que existe en los estados financieros básicos, también conocidos como estados financieros básicos? ¿Por qué? Porque también hay otros estados que se preparan de manera específica. Por ejemplo, para la empresa manufactura o que fabrican productos, tienen lo que se llama estado de costo de producción. Como fabrican un producto, tienen un estado de costo de producción y después tienen un estado de costo de ventas. Ese estado no figura aquí porque aquí esto es lo que diríamos para fines financieros. La contabilidad financiera solamente está obligada a presentar los estados de resultados, aunque cuando se prepara para una empresa manufacturera se pone como un anexo. El estado de resultados, aquí tenemos ingresos, costos y gastos, y cuando una manufactura se pone un anexo donde se muestra el costo de producción y el costo de ventas. Bien, ¿cuál es la relación que existe entre los estados financieros básicos? Comenzamos con el primero. El estado de resultados está formado o se prepara, se elabora con las cuentas o grupos de cuentas nominales, como son ingresos, costos y gastos. Estas cuentas son para fines estadísticos, solamente se utilizan en la contabilidad para acumular los balances a un periodo determinado que generalmente es un año. Una vez terminado el año, sabemos que estas cuentas se colocan en cero, se cierran y entonces comienza a acumular para el año siguiente. Entonces, la finalidad que tiene el estado de resultados es mostrar precisamente la utilidad o la pérdida del periodo. Este estado también se le conoce como estado de operaciones. Cuando la empresa obtiene un resultado que es una utilidad, entonces esa utilidad se transfiere a lo que es el capital. Aumenta el capital, ¿verdad? Aquí lo tenemos. El capital es un grupo de cuentas que conforman el estado de situación financiera. El estado de situación financiera está compuesto por estos tres: activos, pasivos y capital, que son cuentas reales, nunca cierran su balance. Entonces, cuando hay utilidad, el capital aumenta, y por el contrario, si hay pérdida, el capital disminuye. Esa es la relación que tiene el estado de resultado con el estado de situación. En otras palabras, todo lo que acontece en un periodo que al final se muestra como una ganancia o una pérdida, entonces se transfiere al capital. Si es ganancia, reitero, aumenta, y si es disminución, si es pérdida, disminuye. Entonces, ¿dónde se muestra el movimiento? Aparte de la utilidad o la pérdida, se prepara un estado de cambios en el capital. Ese estado de cambio muestra, no vemos, está bien, muestra desde el inicio del periodo con cuánto comenzaron los propietarios o dueños, ¿ya? Capital al inicio, y para llegar al capital al final se muestran entonces lo que son los movimientos, como dice, los cambios. Aquí mostramos los siguientes. Por ejemplo, al capital inicial del periodo le vamos a sumar la utilidad, si hay utilidad en el estado de resultados, o por el contrario, le vamos a restar la pérdida, si eso es lo que acontece en el estado de resultados. Luego, si hay aportes adicionales, es decir, si hay emisión de acciones, entonces el capital aumenta, porque tenemos más dinero aportado por los accionistas. Y por el contrario,
si retiramos acciones en circulación, el capital disminuye. Y cuando es una empresa de persona, es decir, una persona que se llama sociedad de personas, cuando los dueños aportan, sea en efectivo o sea en bienes, el capital aumenta. Y cuando ellos retiran ya sea dinero o mercancías del negocio, entonces el capital disminuye. Otra que pudiéramos poner aquí sería, por ejemplo, dividendos. Los dividendos también son distribución de los beneficios acumulados que tiene la empresa. Lo que queremos decir aquí al final es que el estado de cambios en el capital va a mostrar con cuánto inicia y con cuánto termina, mostrando en el centro cuáles son los aumentos y disminuciones del periodo. Entonces, una cosa muy importante es que cuando termina el periodo, este capital al final tiene que ser exactamente el mismo que aparece en el estado de situación. Por ejemplo, el estado de situación acá dice que el capital son 600.000 pesos. Eso tiene que ser exactamente el balance del capital al final en el estado de cambios. Comienza con X cantidad, aumenta y disminuye por estos conceptos, y cuando termina tiene que ser exactamente este valor que está aquí. Porque lo que está informando a los que toman decisiones, a los usuarios del estado financiero, es que este estado, el estado de situación, muestra como una foto lo que tenemos al final de ese año, 600.000. Pero es muy importante este estado porque le dice a los usuarios cómo llegamos a 600.000. Arrancamos, por ejemplo, con 100.000, fuimos aumentando, fuimos disminuyendo y al final terminamos con 600.000. Y por lo tanto el usuario del estado financiero sabe por qué tenemos ese monto al final. Entonces ese capital al final tiene que ser exactamente el mismo que figura en el estado de situación. Como pueden visualizar, entonces el estado de cambio de capital solamente está compuesto, solamente está contenido por cuentas que pertenecen al capital. Por eso se llama estado de cambios o movimientos en el capital. Muy bien, entonces después que tenemos esta relación, nos vamos ahora al último estado, que se llama flujos de efectivo. Este estado de flujo de efectivo tiene tres actividades principales que se llaman operación, inversión y financiamiento. Ojo, nosotros vamos a ver luego en el programa, voy a ir un momentito, vamos a ver, están todos calladitos, vamos aquí. La actividad de operación tiene que ver, por ejemplo, con lo que es el cobro a los clientes en las entradas y en las salidas. Tiene que ver con el pago a los proveedores, por ejemplo. Eso vamos a ver ahí cómo se prepara. El estado de inversión tiene que ver cuando la empresa compra maquinaria y equipos, que ese sale el dinero, o cuando las vende, entonces entra dinero por ese concepto. Y financiamiento, como el nombre lo dice, cuando la empresa toma prestado, ingresa dinero, y cuando paga ese capital, entonces sale dinero. Por lo tanto, aquí tenemos entonces esas tres actividades que vamos a hacer a preparar el estado de flujo de efectivo. Al final, esas tres actividades se suman algebraicamente, porque puede que esta dé un flujo positivo, este un flujo negativo y este un flujo negativo. Y la suma algebraica de las tres, entonces va a mostrar si aumentó o disminuyó el flujo en el periodo, en el año. Es decir, cuando se suma las tres algebraicamente puede ser que haya disminuido o haya aumentado. Ese efecto neto, entonces se le suma al efectivo que había al inicio. Ojo, ese efectivo que hay al inicio es el que está en el estado de situación en el primer año. Para yo preparar el estado de flujo de efectivo, como vamos a ver en ese tema, yo necesito el estado de resultado de ese año. Es decir, si lo estoy preparando para el 2022, necesito el estado de resultado del 2022 y a la vez necesito dos estados de situación. Uno que es del año 2022 y el anterior, que sería del 2021. Para poder preparar este estado hay que tener un estado de resultado del periodo y el estado de situación comparativo. Entonces, el efectivo que está al final del año tiene que ser exactamente igual al efectivo que aparece en el activo. Es decir, cuando decimos estado de situación financiera y decimos activo, la primera partida del activo es efectivo. Y si digo que hay efectivo 100.000 pesos, entonces
el estado de flujo de efectivo al final tiene que mostrarme, como flujo de efectivo al final, tiene que mostrarme exactamente los 100.000 pesos. Tal y como acontece como el capital. Que el capital aquí dice 600.000, cuando termina el estado de cambio, capital al final tiene que ser exactamente ese valor. Así mismo pasa cuando el flujo de efectivo dice que el efectivo al final del año, 1.000.000 de pesos, tiene que tener exactamente lo mismo. Cuando hacemos el desglose de la partida de activo en el estado de situación financiera, tiene que tener exactamente ese valor. Muy bien, con eso entonces nosotros hemos hecho una síntesis apretadita de lo que es la unidad 1.